No. Hay una tablita de derivadas donde vos o sea, uno se va a basar en esa tabla para derivar. Entonces, si yo tengo una función que es x, la derivada de x va a ser 1. Siempre es como que ataca a la x. O sea, si yo, por ejemplo, tengo 2x, o sea, el 2 lo dejo y ataco a la x. La x es la que se transforma en 1. Si la x tiene otro exponente, por ejemplo el 3, ese 3 baja acá, se lo pone multiplicando, y acá se pone un exponente 1, una unidad más chico. O sea que siempre que es x a cualquier exponente, ese exponente se baja y se pone x a la n menos 1. Después, por ejemplo, hay otras funciones como la e a la x, que la derivada de e a la x queda e a la x. Después tenemos el logaritmo natural de x, que va a quedar 1 sobre x. Después la seno de x son cosenos de x. Y coseno de x es menos seno de x. Después, por ejemplo, raíz de x, la derivada es 1 sobre 2 raíz de x. Y siempre esto que te digo, y si es un número cualquiera, la derivada de un número es 0. Siempre se ataca a la x, o sea, si yo tengo una función donde tiene, o sea, hay números, 5x a la 7, bueno, la derivada de esto va a quedar 5 por 7, x a la 6. Entonces queda 35x a la 6. Lo que también se puede hacer es derivar, o sea, hay funciones que son A ver, en forma... el número lo dejo siempre y a la x le bajo un grado, digamos. Siempre le bajo un grado. Salvo que la función sea un número. Entonces, si la función es un número, la derivada de esto va a ser 0. O sea, si no hay x, ahí sí, o sea, derivo el número. Se puede también trabajar con funciones que son sumas. Por ejemplo, si yo tengo 3x más 8x cuadrado menos el seno de x, o sea, toda esta función, la derivada de esta función va a ser, voy a derivar este término y este término. O sea, cuando son sumas o restas, lo que hago es ir derivando cada uno de los términos. O sea, este va a ser 8 por 2x y el seno va a ser coseno de x. O sea, que esto me va a quedar 3 más 16x menos coseno de x. Esta va a ser la derivada de eso. Siempre usás esta tabla para derivar. Hay algunas tablas en internet que tienen un montón de otras cosas. Estos son los más comunes. Después si me acuerdo alguno más que me haya faltado, que vayamos viendo los ejercicios, pero creo que no, que son los más comunes. Después, o sea, lo que sí no se puede es cuando tenemos multiplicaciones. O sea, por ejemplo, si yo tengo una multiplicación de dos funciones, o sea, 2x por el coseno de x, cuando hay una multiplicación de dos cosas, esto yo lo voy a tomar como si fueran dos funciones separadas. O sea, como si esta fuera, vamos a ponerle f, y esta fuera g. Entonces, para hacer la derivada de esta función, lo que nosotros tenemos que hacer es poner la primera función derivada por la segunda sin derivar, más a la primera sin derivar por la segunda derivada. O sea, voy a ir derivando en el primer término una sí, una no, y en el segundo también la primera que había derivado al principio, la dejo así como está y la otra la derivo. Entonces vamos a hacer 2x derivado es 2 por 1. 2 por 1. Por la segunda queda así. Coseno de x. Más la primera queda así por menos seno de x. Seno. Sí. Y ahí tenemos la función derivada. O sea, esto va a ocurrir en las multiplicaciones. Sí. O sea que esa es otra fórmula que tengo que poner aparte. Sí, o sea, si es una suma, una resta, no pasa nada, vas derivando término a término. Pero si es una multiplicación, hay que hacer esto. Y también si es una división, o sea, si yo hubiese tenido, vamos a agarrar la misma, 2x por dividido coseno de x. Entonces, también se va a hacer la primera derivada por la segunda sin derivar, menos, o sea, es parecido a la multiplicación, pero con menos, la primera sin derivar por la segunda derivada, dividido la segunda al cuadrado.
Entonces, acá vamos a poner 2 por 1 por el coseno de x menos 2x por el menos seno de x sobre coseno de x al cuadrado. O sea, es igual que la multiplicación, cambia que en vez de ser más es menos, y abajo tengo que dividirlo por el que esté acá abajo al cuadrado. Espera un poquito. Menos el seno de x sería la derivada del coseno de x. Sí. Bien. Bien, entonces, por ejemplo, no sé, vamos a agarrar una de acá. Las divisiones. Bueno, después, por ejemplo, no sé, vamos a agarrar una de las de acá. Viste que yo te mandé las guías. Las guías. Y dice el punto A, f de x es igual a x cuadrado menos 2. Sí. Punto y coma, p igual 3,7. ¿Qué es eso? Ahora vamos a ver para qué se aplican estas derivadas. Primero quería darte lo que es la derivada. A ver, esta iba a agarrar una de las de ahí. Esta es de una división, raíz cúbica de x cuadrado. Bueno, eso también, cuando nosotros tenemos, yo te había puesto por tabla, o sea, la raíz de x se deriva como 1 sobre 2 raíz de x. Esto pasa en realidad porque raíz de x es lo mismo que x a la 1/2. O sea, el numerito que está acá es el que va acá arriba, y el índice de esta raíz es el número que va acá abajo. El 2, o sea, si yo tuviera la raíz cúbica de x a la 7, esto sería lo mismo que x a la 7 tercios. O sea, este numerito va acá y esto es el que va abajo. Entonces, cuando nosotros tenemos que derivar algo que tiene un exponente, ¿qué hacíamos? Bajábamos el exponente y poníamos, acá le restábamos 1. O sea, que esto le va a quedar 1/2 por x a la menos 1/2. Entonces, como es la menos 1/2, significa que el exponente ese, o sea, esa función, eso va abajo. Entonces, por eso es que queda 1 sobre el 2 de esto del 1/2, y acá le podemos poner raíz de x. O sea, este x a la menos 1/2, es lo mismo poner la raíz de x abajo. Cuando yo tenga otra raíz cualquiera, lo que voy a hacer es lo mismo. O sea, si yo tengo que derivar esta, o sea, hacer la derivada de esta función, voy a poner 7 tercios por x a las 7 tercios menos 1. O sea que esto me queda 4 tercios. Igual. Y esto sería lo mismo si lo quiero poner con la raíz de nuevo. Va a ser la raíz de x a la raíz cúbica de x a la 4. Por este 4 tercios. Entonces, en estas, o sea, eso te lo explicaba para que poder derivar esto. Esta es una división, entonces tengo que primero derivarlo de arriba, o sea, es la primera derivada por la segunda sin hacer nada, así que la dejo así, menos ahora la primera sin hacer nada, y derivo la segunda, que este es lo mismo que x a la 2 tercios, así que x a las 2 tercios. Baja al 2 tercios y pongo 2 tercios menos 1, que esto me queda menos 1 tercio. Sobre la de abajo. ¿Al cuadrado igual? Al cuadrado. Sí. Ahí. Después, si yo quiero, porque a veces tengo que seguir haciendo cuentas, las voy acomodando un poco más. Y las derivadas, cuando te dice hallar la derivada, es simplemente la encuentro y punto. Es esto. ¿La puedo poner así o reducir? Claro, vos por ahí a veces podés achicar, multiplicar algún número, acomodarla un poco más. Y ahora te hago otra preguntita. ¿Puedo simplificar acá? En esta no hay mucho para simplificar. O sea, podríamos escribir la raíz, ponerle, o sea, esto que x cubo por 2 tercios por, y acá sería lo mismo que 1 sobre la raíz a la 1 tercio, o sea, es x, la raíz cúbica de x a la 1. Y como es menos, por eso se lo puse abajo, pero nada más. Sobre lo que está acá abajo, la raíz
x cuadrado a la 2. Sí, nomás de eso, esa no la voy a poder achicar. Bien, bueno, ¿para qué se usan estas derivadas? Ahí empezamos con los usos. Una de las cosas que se hace son hallar las rectas tangentes. Y acá dice, la pendiente de la recta tangente a la curva. Bien. Una recta tangente es una recta que pasa muy finito por un punto del gráfico. Entonces, por ejemplo, si yo tengo una gráfica, poner una gráfica así, si yo averiguo la recta tangente en este punto, es una recta que va a pasar por ese punto, o sea, la toca en ese punto solamente. Entonces, para poder hallar estas rectas tangentes, lo que nosotros tenemos que hacer es, nos van a dar una función, que nos dicen que la función f de x es igual a x cuadrado más 3, y me dan un punto, x igual 1. Entonces yo lo que tengo que hallar es la recta tangente de esta función en este punto. Entonces lo primero que tengo que hacer es reemplazar en la función ese punto. Si no me dieron la parte y, reemplazo en la función la parte x que me dieron. Si me dan el punto, la parte x y la parte y, no necesito. Ah, es el que yo te leí. Sí. Los puntos 3 y 7 tengo x, y. ¿Cuántos? Bueno, si te dan la parte X, o sea, y la parte Y, ya está. O sea, este paso te lo vías. En general no te lo dan. Ah. Entonces, lo que haces es reemplazarlo para averiguar cuál es la parte Y. O sea, reemplazas esa X, entonces me queda 1 al cuadrado es 1, más 3, esto me da 4. Entonces ahí tengo el punto. Y ahora lo que vamos a hacer es derivar la función. Entonces derivo la función esta. Me queda 2x más 0. O sea que esta derivada va a ser 2x. Una vez que derivé, voy a reemplazar la parte x, no la y, sino la x, adentro de la derivada. Entonces esto me va a quedar 2 por 1 y me da 2. Este valor que me quedó, esto es la pendiente de la recta tangente. De la recta tangente. Entonces o sea, una vez que yo derivo, meto el punto X adentro de las X y el resultado que me queda es la pendiente de mi recta tangente. La recta tangente es hacer una función lineal, o sea que va a tener su pendiente por X más la ordenada al origen. Este valor que yo acabo de averiguar es este numerito que va a ir ahí. Pero me faltan todos en realidad. Entonces, de x, y yo tengo un punto, que es este que me dio el ejercicio. Entonces lo que hacemos es ponerlo ahí adentro. O sea, reemplazo en la y el 4, a era 2, x era 1. Lo reemplazo todo para poder hallar la ordenada al origen, esta b que tiene acá. Entonces me queda que 4 es igual a 2 más b. 4 menos 2 es igual a b, o sea que b vale 2. Entonces ahora sí puedo armar la recta tangente. La recta tangente va a ser la pendiente por x más esa b que acabo de ordenar. Esta que acabo de obtener es la recta tangente en el punto x igual 1 de esta función. Solo de esa función. Y espera, ¿y cómo? Y yo armo los ejes. Sí. O sea que solamente ahí termina, no me pide que. No, lo que a vos te pide es que armes la recta, la ecuación de la recta tangente. Esto último que armé acá. Sí. Ecuación de la recta tangente. Ahora sí. Esta va a ser, o sea, lo que te van a pedir. Entonces vamos a agarrar otro de la guía. Por ejemplo, ahora yo bueno, este apareció el primero. Vamos a agarrar el por acá. Un medio de x cubo. Bueno, vamos a hacer esta. F de x es igual a un medio de x cubo. Y me da el punto x igual 2. Entonces, lo primero que hago es reemplazar ese 2 en las x
para poder averiguar la y. Así que esto me queda 4. O sea que la y va a ser 4. Después lo que hacemos es derivar la función. O sea que esto era un medio por 3x a la 2. Así que esto me queda 3 medios de x cuadrado. Y después lo que vamos a hacer es, una vez que saqué quién es la derivada, o sea, hago la derivada, lo que vamos a hacer es reemplazar adentro de la derivada por el punto. O sea, entonces mi derivada es 3 medios por x cuadrado, así que en esa x es donde metemos el 2. Así que esto va a quedar 3 medios por 4 y me da 6. Así que armamos la ecuación de la recta tangente. Y es 4, la pendiente es 6 y la y es 2, igual b. Así que esto es igual a 12 más b, 4 menos 12 igual b. Así que acá me va a quedar todo esto menos 8. Así que esto va a ser igual 6x menos 8. Y ahí tenemos la ecuación de la recta tangente. Ahora yo lo quiero graficar. Voy 6 a la derecha en el eje X y menos 8 en el Y. ¿Cómo hago la gráfica de esa? Quisiera graficar esta recta. No se grafica igual, pero te hago cómo graficarla. O sea, casi no se usan gráficos en esto. O sea, entonces no importa. Bueno. No, ni lo hagas. Por ahí tenías la duda. No No. es necesario. No sé si te aparece alguno en la guía, pero poner los parciales no, ni por casualidad. No se grafica esto. No. Eso para después. Ok. No. Bien. Eso semana que viene. Bueno, ¿qué otra complicación tienen las derivadas? Ahí, viste que nosotros en las primeras partes, o sea, hablaba de una función que era que se armaba una dentro de la otra, o sea, la composición de funciones, la f o g. La composición. Claro, bueno, hay funciones que son funciones compuestas. Por ejemplo, te puede decir 2 coseno de x al cuadrado. Entonces, nosotros, o sea, sabemos derivar, o sea, esta que está al cuadrado del coseno, no sabemos cómo derivarlo. Sí sabíamos, teníamos para derivar, por ejemplo, el x cuadrado. X cuadrado se derivaba como 2x. Pero no si ahí adentro hay otra cosa, ¿no? En vez de x solito. Si hay otro el coseno, logaritmo, lo que sea, ahí adentro. Entonces yo lo voy a tomar como si fuera esto. O sea, hay un algo ahí que está al cuadrado. Entonces lo voy a tomar como si fuera x al cuadrado. Entonces cuando yo tengo que derivar, dejo el 2, que era una constante, y derivo esto como si fuera esto. O sea, bajo el 2 y pongo coseno de x. Pero no puedo dejarlo así, porque no es x cuadrado. O sea, tiene otra función metida ahí adentro. Entonces voy a poner por, y voy a derivar a esto que tenía ahí adentro. Menos seno de x. Entonces la derivada me va a quedar todo esto. O sea, cuando tengo una función compuesta, empiezo de lo de más afuera, pero después tengo que ir derivando hacia adentro. No es que lo dejo así. Por ejemplo, si yo tengo que derivar logaritmo natural de x a la quinta. Nosotros sabíamos que el logaritmo natural de x es 1 sobre x, la derivada. Entonces, yo acá, esto lo voy a tomar como que este algo que tiene ahí fuera x, la voy a derivar con este sistema. Es decir, es 1 sobre x a la quinta. Pero no puedo dejar eso ahí, lo tengo que derivar. Entonces derivo el de x a la quinta, 5 que va a por ser x a la cuarta. 5x a la cuarta. Puede haber cosas mucho más grandes, o sea, que no tenga metido una cosa dentro de la otra y dentro de la otra. Por ejemplo, el seno del logaritmo natural de 9x. Entonces yo tengo el seno de algo. Seno de ese algo era coseno de ese algo. Empiezo derivando por ahí. Esto va a ser coseno de todo ese algo. Tengo el logaritmo de algo. O sea, lo derivo como 1 sobre eso.
por, y ahora recién voy a derivar el 9x, que me va a quedar 9 por 1. 9 por 1. Y ahí derivé todo esto. Esto se llama regla de la cadena. Uno cuando tiene que derivar, si son funciones compuestas, utiliza esta regla de la cadena donde uno va metiendo una cosa adentro de la otra. O sea, Bien, es como que derivo primero el seno, después el logaritmo natural, como que voy haciendo por partecita. Claro, pero siempre de afuera para adentro. O sea, siempre empezás Ajá. como de lo que tenés más afuera a lo que vas teniendo más adentro. Bien. Bueno, y estos, o sea, también, o sea, las derivadas, se usa, o sea, esto de la regla de la cadena te va a aparecer metido adentro de algún ejercicio de los otros. O sea, por ahí vos tengas que averiguar la recta tangente y la función que te dan para derivar tiene, o sea, es una función compuesta, entonces la vas a tener que derivar por esto. O sea, cuando la ves, si es una función simple, la derivas con la tabla. Si es una suma o una resta, vas derivando término a término. Si es una multiplicación, tenés que hacer esta regla de que deriva primera derivada por la segunda sin derivar y demás. Lo mismo en la división. Por ejemplo, sí. En el ejercicio 3, el punto C, que dice e a la menos x por el coseno de x. E a la menos x por el coseno de x, claro. Bueno, ahí está. Este es, vamos a ponerlo por este lado. F de x es e a la menos x por el coseno de x en x igual 0. Bueno, primero que nada, porque a esto me pedía que hallamos la recta tangente. Entonces primero lo voy a reemplazar por el 0, así que hago e a la menos 0 va a ser 0, coseno de 0. E a la 0 es como el número pi, es un número 2,71 y piquito. Y es la inversa del logaritmo, o sea, la vas a encontrar en la calculadora donde está el logaritmo natural, o sea, abajo tiene la e a la x. Entonces, para poder hacer e a la 0, lo que vas a hacer es apretar Shift, el del logaritmo natural, y el 0. Que esto te va a dar 1, porque cualquier cosa a la 0... 1 me da. Sí, tenés razón. Porque, pero por lo menos sé que lo hice bien. Sí, porque aparte después por ahí, esta dio 1, pero por ahí te da acá, te queda otra cosa. Entonces, para que sepas cuál usar. Bueno, el coseno de 0, coseno de 0 es 1, así que 1 por 1, 1. O sea que el punto I va a ser 1. Y después sí, tengo que empezar a derivar. Entonces tengo e a la menos x. Nosotros por tabla sabemos derivar e a la x, que queda e a la x, pero no e a la menos x. Entonces esto va a ser e a la menos x, o sea, va a quedar igual, cuando ponía e a la algo quedaba igual, pero tengo que derivar esa menos x, que va a ser menos 1. Por el coseno de, o sea, esto es la primera derivada, por la segunda sin derivar, ¿ves? Tuve que aplicar la regla de la cadena en este pedacito. La segunda sin derivar, más la primera sin derivar, por la segunda derivada, el seno. Seno. Sí. Menos seno de x. Y ahí tengo la derivada. Ahora, dentro de esta derivada, es en la que yo tengo que poner, la voy a acomodar un poquito, pongo el menos, y voy a reemplazar otra vez el punto. Coseno de 0, más e a la menos 0 por menos seno de 0. Entonces, esto me va a quedar e a la 0 daba 1, así que queda menos 1. Coseno de 0 es 1. Esto es 1 y seno de 0 es 0. Así que acá me va a quedar esto da menos 1 y 1 por 0 es 0, así que esto dio menos 1. Esta es la pendiente de la recta tangente. Entonces, la función de la recta tangente va a ser igual a x más b, y era 1, a es menos 1, x es 0. Entonces, b me queda que es igual a 1.
Entonces mi función va a ser igual menos una x más 1. Y ahí tenemos la ecuación de la recta tangente. Le vas a utilizar para poder derivar esta regla de la cadena, la regla de la multiplicación, de la división, pero en realidad lo que a vos te va a pedir ejercicio es otra cosa. Bueno, no parece tan complejo. No. Bien. Bueno, otra cosa de las que se usa, o sea, este es uno de los usos que se da, que es para hallar esta recta tangente. Y otro de los usos que se da es para averiguar los intervalos de crecimiento y los máximos y los mínimos. Si yo tengo una función, por ejemplo, x cuadrado más, vamos a poner x cuadrado menos 2, ahí. X cuadrado menos 2. Y para poder analizarla, nosotros en el examen anterior, vos lo que hacías era dibujarla, buscar las raíces, buscar la ordenada al origen, y de ahí sacar los intervalos de crecimiento, si subía, si bajaba. En esta, o sea, para poder hacerlo acá, lo que vamos a hacer es con derivadas, como obviarnos de sacar todo eso. Entonces, me voy a hacer primero la derivada de la función, que va a ser 2x menos 0. Una vez que tengo la derivada, lo que voy a hacer es igualarla a 0. Para averiguar, o sea, los puntos críticos. O sea, la derivo y después la igualo a 0. Entonces, en este caso, la x va a ser 0. O sea, su punto crítico es este. Entonces, una vez que averigüe eso, hago como lo que hacíamos de Bolzano. O sea, yo sé que tengo el C0, entonces se me arman dos intervalos. Uno desde menos infinito a 0 y otro de 0 a más infinito. Entonces lo que voy a hacer es proponer un valor dentro de este intervalo, que puede ser el menos 1, y un valor en este intervalo, que en este caso puede ser el 1. Los voy a reemplazar en la derivada, o sea, la derivada era 2x. O sea que hago 2 por menos 1 es menos 2. Y este es 1, 2 por 1 es 2. O sea que acá dio negativo, o sea que decrece. Y acá es positivo, crece. Entonces, como uno bajó y uno subió, acá va a haber un mínimo. Entonces, sé que esta decrece, intervalo de crecimiento y intervalo de crecimiento. Y que pude averiguar cómo bajó y subió, es que acá va a haber un mínimo. Te puede pasar que a veces, por ejemplo, no sé, ponete a menos 2 y 5. Entonces, te queda, por ejemplo, acá sube, acá baja y acá sube. Entonces, acá va a haber un máximo, acá va a haber un mínimo. O sea, cuando sube, una sube y una baja, te queda un máximo, y cuando una baja y una sube, va a ser Estos son como los vértices, cuando veíamos el punto mínimo en el vértice de la Claro, en este caso va a ser eso. Este 0 va a ser eso. O sea, el mínimo, como es una parábola, es una cuadrática, va a quedar en el vértice. Pero lo bueno que tiene esto es que sirve para todo tipo de funciones. O sea, yo acá hice una cuadrática que por ahí la graficábamos y era más fácil que estar haciéndole toda la derivada. Pero vos vas a poder analizar funciones mucho más largas. Por ahí, o sea, las polinómicas, que antes uno se volvía loco buscando dónde tienen las raíces y demás. No, acá con esto, o sea, la deriva, ve igualarlo a 0. Ya si lo podés sacar, listo, ya sacás, o sea, ya sabés que, o sea, cuáles van a ser los puntos donde va a cortar y averiguar si son máximos o son mínimos. A veces te dan funciones mucho más complicadas, entonces esto de la derivada hace que la función se te achique, y al achicarse uno la puede igualar a 0 y es mucho más fácil hacerle el análisis. Bien. Bueno, esos son los usos que uno le da a estas derivadas.
O sea, o sacamos o hacemos el análisis o sacamos la ecuación de la recta tangente. Y vamos a empezar ahora a ver las integrales. Las integrales son lo contrario a las derivadas. O sea, yo cuando integro, lo que hago es volver a la función original que yo tenía en la derivada. Entonces, por ejemplo, si yo tenía una función que sea x a la 3, la derivo, esto me queda 3x cuadrado. Si yo quiero volver a la primera, lo que tengo que hacer es integrar. Para integrar uno abre esta llave, tenemos 3x cuadrado diferencial x. Para integrar también va a haber una tabla. Entonces cuando yo integro, lo que se va a hacer en el vez de restarle, como hacíamos en la derivada, se le va a sumar un valor, o sea, un número, y lo voy a dividir por el mismo exponente que tengo acá. O sea que yo podría simplificar esto con esto y queda x a la 3. ¿Ves que quedó lo mismo de lo que yo partí? O sea, eso que yo había derivado, después lo integré y volví a lo mismo. O sea, vuelvo a tener la misma función f. O sea, eso se llama hallar la primitiva. O sea, estoy hallando como la función original, que es la que yo derivé y que esa derivada, al integrarla, volvería a la primera función. La tabla de derivadas, la tabla de integrales es parecida, o sea, va a tener las mismas cosas a un lado, pero, o sea, lo que vas a encontrar, por ejemplo, en el caso de x, es x cuadrado sobre 2, y x a cualquier exponente queda x, ese exponente más 1, dividido eso más 1. Después, aquí busco... Y cuando hay una raíz que estoy viendo acá, en el ejercicio 3. Sí. Ah, no, ahí ya me dan, acá me dan la derivada y tengo que hallarla de origen. Claro, tenés que integrar, hacer la integral y hallarla de origen. O sea, la primitiva. Ahí te voy Primitiva, a decir, esa. ahí te digo algunas más. Bueno, coseno es seno. Coseno de x es seno de x. Seno de x es menos coseno. Después tenemos 1 sobre x. Es logaritmo natural de x. Después, creo que esos son los más comunes. ¿Será 1 sobre x? E a la x. Queda e a la x. Esa es la que no varía. A ver si hay alguna más. Creo que no. Bueno, y eso que me preguntás vos, lo de la raíz, si yo tengo raíz de x, habíamos dicho que esto era lo mismo que x a la 1 medio. Entonces me va a quedar 1 medio más 1 dividido 1 medio más 1. O sea que esto es lo mismo que x a la 3 medios sobre 3 medios. Bien. Problema de las integrales es que no son como las derivadas, porque yo en las derivadas podía derivar cualquier cosa. Podía hacer que sea una multiplicación, una división, podía pasar esto de la regla de la cadena, que esté metido una dentro de la otra. Acá no se puede. Acá yo puedo nada más que integrar lo que esté en las tablas. O sea, no puedo venir a integrar, por ejemplo, si tengo una función donde está metida una cosa dentro de la otra. Por ejemplo, no podríamos integrar el seno de 8x. O sea, esta no la puedo integrar. No tengo forma, porque la tabla me dice que para integrar es seno de x. Y acá no se puede usar la regla de la cadena, así que no la voy a poder integrar. ¿Cómo se integra entonces? Voy a utilizar algún método. No sé, hay dos métodos que son los que se ven, que me van a servir para poder integrar. Entonces, lo que vamos a hacer es utilizar uno de los métodos que se llama método por sustitución.
este método por sustitución, lo que nosotros vamos a hacer es agarrar a lo que me está molestando, en realidad, lo que me está haciendo, creándome esto. Vamos a ponerle acá la llave para que te entiendas que es una integral. Y a eso lo voy a llamar con otro nombre. O sea, yo voy a agarrar, acá lo que en realidad me está creando el problema es ese 8x, porque si hubiese estado seno de x, yo ya lo integraba y listo. Entonces, eso es lo que me estaría creando el problema. Entonces, a esa 8x yo la voy a llamar t. O sea, le voy a cambiar el nombre. Voy a derivar estas 8x, o sea que me queda 8 por 1 diferencial x, y voy a despejar ese diferencial x, o sea, voy a pasar este 8 por 1 para este lado. Entonces, acá en la integral que yo tengo que hacer, yo voy a reemplazar donde está el 8x por t, que es a lo que yo, o sea, iba a ser. Y este diferencial x va a ser el diferencial t dividido 8. Entonces, este 8 que está acá abajo es lo mismo que si fuera un octavo. Lo puedo sacar afuera porque es una constante, es un valor. Así que lo único que voy a derivar es seno de t. Seno de t ya sí lo puedo derivar como derivamos la tabla, porque tenía acá era seno de x. Bueno, el que yo tengo es seno de t. Así que lo voy a integrar como menos coseno de t. Una vez que terminé de hacer esto, lo que vamos a hacer es reemplazar de nuevo donde está t por ese 8x. Entonces me queda 1 octavo por menos coseno de 8x. Y ahí sí tengo la integral de esto. Es como que la engaño a la función, le pongo otra cosa para que pueda integrarla por tabla, y una vez que terminé, que la engañé y que pude hacerlo, le vuelvo a cambiar los valores. Como si lo tapo, le pongo ahí algo para que no se dé cuenta que tiene metidas esas 8x. Hago lo que tengo que hacer de integrarlo y después se lo vuelvo a reemplazar. A ver si tengo acá. Por ejemplo, a ver. Esta es la integral. Sí. Escucha, cuando dice hallar la función g tal que. Por ahí para vos es fácil, pero. Es lo mismo, en vez de llamarla f, te la llama g. O sea, te está dando la derivada. ¿Viste que te dice g'? Te está dando la derivada. O sea, te está dando la derivada y lo que quiere que le integres. O sea, ese 8x lo integras. Vamos a agarrar una de estas para hacer por sustitución. X más 3, diferencial x. Entonces, bueno, acá lo que voy a llamar t es a todo esto. Así que t es x más 3. Derivada de t me va a quedar 1 más 0 diferencial x. Acá entonces esto va a quedar diferencial t dividido 1 es igual a diferencial x, que esto es lo mismo que diferencial t sea igual a diferencial x. Entonces, vamos a hacer la integral de 1 sobre t, y donde está diferencial x le voy a poner diferencial t. Entonces, esto para integrarlo es el logaritmo natural del módulo de t, y una vez que terminé de integrarlo, le cambio la t por lo que yo estaba llamando t, que es x más 3. Y ahí tenemos la integral de esto. Una cosa más que te iba a decir es que este es el problema de estas integrales que son indefinidas, es que, por ejemplo, si yo hubiese tenido una función x cuadrado más 2 y a esta la derivaba, entonces me quedaba 2x más 0. Entonces después si la agarro a esta y la quiero integrar al 2x, la integral de 2x es 2x cuadrado sobre 2. Este 2 se va, o sea que solamente queda x cuadrado. Si llegué a la de arriba
pero la parte de la X, o sea, si tenía este número se perdió en la derivada y yo ya no me entero para poder integrarlo. Entonces, para evitar eso, lo que yo tengo que hacer es, una vez que hice la integral, que me quedó la función ahí, le voy a poner más una constante, que puede ser que esté como puede ser que no esté, pero le tengo que dejar ahí puesto esa duda de que puede llegar a haber un número que se haya derivado y que se venga perdiendo. Y ahí termina. Sí, ahí termina. Si nos dicen, por ejemplo, ahí hay unos ejercicios, esos que vos me decías, los de G, que te da un punto, o sea, por ejemplo, te dice que G' es 8x y me dice que cuando G es 0, esto da 4. Entonces yo voy a hacer la integral de esto. La integral de 8x es 8x cuadrado sobre 2. Entonces, más la constante. Esto lo puedo simplificar, me queda 4x cuadrado más la constante. Y voy a reemplazar donde está la x, o sea, esta sería g. Ya ahí yo la integré y ya tengo quién es g. Y ahora lo que voy a hacer es reemplazar en las x ese 0 para averiguar quién es esa constante. O sea que me va a quedar 4 por 0 al cuadrado más la constante y yo sé que esto va a dar 4. Entonces, 0 al cuadrado es 0 por 4 me da 0. Más la constante es igual a 4. O sea que la constante es 4. En esta tenemos un dato como para averiguar quién es esa constante. Pero no siempre te va a pasar. Si no te pasa, solamente lo dejas expresado así con el más la constante y lo dejas ahí. Bien. Bueno, no te quiero explicar el otro porque te voy a marear mucho. No, ahora me voy a poner cuando me mandes el videíto y los ejercicios que tengo acá